Bienvenidos, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y voy hoy a enseñarle algo que quizás ya no conoces, o quizás sí conoces. Pero para mí es una cosa bien importante, porque estamos en un tiempo, en los últimos días, de apostasía. Cada fin de semana, cuando predico, ¿verdad? Me gusta poner esto, el perfil de la Biblia. ¿Dónde estamos en este tiempo? Estamos aquí. Estamos aquí muy cerca del rapto de la iglesia. Aquí está el tiempo de la iglesia. Aquí en el Antiguo Testamento es la ley. Puse en inglés, perdón. La ley. Entonces, estamos nosotros aquí y el apóstol Pablo dice que en los últimos días será un tiempo de apostasía. ¿Qué significa la apostasía? Caer de la verdad, apartar de la verdad y entrar en el engaño. Y hay una cosa que tengo que enseñar hoy y para mí es un poco triste, pero muchos hoy en día están muy engañados. Y yo no quiero que nadie sea engañado, yo quiero desengañar, yo quiero enseñar la verdad, aunque que algunos quizás no quieran, yo necesito decir la verdad. Entonces, hoy voy a hablar de este tema. El por qué no uso yo la Biblia 1960 Reina Valera. Yo sé que hay muchos hermanos que sí tienen. En todos lados se venden la 1960. Pero yo no lo uso. Yo no quiero a esta versión porque a mí es una perversión. He estudiado mucho por casi 20 años esta Biblia. Y yo veo que es una Biblia muy corrupta, tiene muchos errores y problemas. Y yo le voy a dar toda la información. Espero que tienes una mente abierta, que escuchas bien a la verdad para que puedas recibirlo. Para mí la cosa más importante que todo es la palabra pura de Dios. He enseñado yo en internet varias veces de las dos líneas de textos de la Biblia. Y la Biblia dice en Actos o Hechos 11:26, dice que en este pasaje de escritura que los discípulos de Cristo fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Lo tengo aquí en inglés, perdón, pero Antioquía. En Antioquía. Y en Jerusalén es donde estaban los judíos. Y en Romanos 3:2 dice que los oráculos de Dios, o sea, la Biblia, fue dado a los judíos. Entonces, si quiero yo buscar la palabra pura de Dios, ¿dónde se encuentra? Según la Biblia misma, el texto bizantino es el texto recibido. El Textus Receptus. El Textus Receptus del Nuevo Testamento viene de esta zona. Y de Jerusalén viene el texto hebreo. El hebreo masorético. Allí es donde viene la Biblia, según la palabra de Dios, según la Biblia misma. Pero hoy en día tenemos otra línea de textos. O la línea de Alejandría, todavía la tengo aquí de inglés, disculpe, y de Roma. Poco diferencia, ¿verdad? Y hoy en día miramos los textos críticos. De aquí vienen los textos puros, ¿ok? Oiga bien, textos puros es de esta línea. Pero en esta línea son los textos corruptos. Los textos corruptos son los textos críticos. Y los textos críticos son los textos católicos. ¿De dónde viene la 1960? ¿De esta línea o de esta línea? Yo le voy a enseñar. Y yo tengo en inglés la palabra pura de Dios. Tengo en inglés la King James. Y la King James viene del Textus Receptus y el hebreo masorético. Yo tengo confianza en mi Biblia inglesa sabiendo que viene de los textos puros. Pero hoy en día en inglés tenemos otras versiones modernas que son perversiones, que vienen de esta línea y que tienen problemas. ¿Qué tal de las 60? Bueno, antes de comenzar, vamos a 2 Corintios 2:17.
Yo voy a leer de la Valera 1602 purificada, la Biblia que uso yo porque está más en línea de este texto puro que la 60, ¿verdad? En 2 Corintios 2:17 leímos, porque no somos como muchos mercaderes falsos que corrompan la palabra de Dios. Antes, como de sinceridad, como de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. 2 Corintios 2:17, el apóstol Pablo está escribiendo en su día y dice, en mi día hay gente que han cambiado la palabra de Dios, han corrompido la palabra de Dios. Entonces él dijo, pero yo no quiero esto, yo no quiero una perversión de la Biblia, yo quiero la palabra pura y hablar con sinceridad y hablar en Cristo. Mi deseo hoy es lo mismo. Yo no quiero la palabra corrupta, yo quiero hablarte con sinceridad y yo quiero hablar en Cristo y decirle nada más que la verdad y la evidencia. Mi deseo no es atacar a otro o hablar mal de otra persona en Cristo, ¿verdad? Mi deseo es presentar la evidencia para que tú puedas decidir si esta es una versión pura de esta línea o no. Y si tú puedes ver la verdad, yo pienso, si tú amas a Dios y su palabra pura, tú vas a cambiar. Tú vas a recibir lo que presento hoy. 2 Corintios 4:2. 4:2, otro versículo. Mire lo que dice. Antes hemos renunciado a las cosas encubiertas de vergüenza, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, mas por manifestación de la verdad, encomendándoos a nosotros mismos. El apóstol Pablo dice que hay gente que han adulterado la palabra de Dios. ¿Qué significa? Hicieron cambios. Ahora no es una palabra pura, es una palabra cambiada. Y Pablo dice que él no quiere andar con astucia. Él quiere dar la verdad. Hoy mi deseo es enseñarle la verdad. Un hombre misionero al mundo hispano, con más que 20 algo años en el ministerio, estudiando, aprendiendo, sabiendo todo esto. Es tiempo compartir contigo todo esto, porque pienso que necesitas la verdad. ¿Ok? Entonces voy a dar mi testimonio. Gradué del Instituto Bíblico en 1998. 2 semanas después yo fui a Honduras como misionero y estuve ahí casi 3 meses. En este tiempo yo hice lo que muchos hoy en día hacen. Yo fui a la librería cristiana y compré esto. La Biblia 1960 con la King James o la Rey Jaime. Es una Biblia bilingüal. Y yo empecé a leer, en estos casi 3 meses que estuve en Honduras la primera vez, leí todo el Nuevo Testamento, comparándolo con mi King James. Y yo me quedé espantado, ¿verdad? Boca abierta, porque había muchas veces que estuve leyendo y yo dije, wow, esto no es igual que la King James. ¿Qué pasa? Hasta que había errores, hasta que había mentiras, hasta que la doctrina estaba afectada. Y yo dije, wow, no es igual, ¿por qué? Entonces yo tenía que estudiar y pensar, ¿por qué? ¿Por qué cambia la versión 60 de mi King James? ¿Qué está pasando? Bueno, entonces pregunté al misionero y él dijo, oh, bueno, tenemos la 1909, la antigua. En aquel tiempo todavía existía la antigua, 1909. Y cuando yo leí la 60, yo dije, tienen problemas. ¿Por qué? Cuando leí la 9, muchas veces leía más cerca a la King James. No siempre, pero muchas veces cuando la 60 no estaba de acuerdo con mi Biblia Rey Jaime o King James, la 9 sí. Entonces yo dije, ¿qué es el problema? ¿Por qué está tan cambiado la versión 1960? Yo fui a la Sociedad Bíblica de Honduras y conseguí esto. Toda la Biblia de 1569 de Casiodoro de Reina. Es un facsímil de la 1569. También conseguí, me costó como $300 o algo, un facsímil de la 1602 de Cipriano de Valera. Por esto el nombre Reina Valera. Y cuando la 60 no leía con la King James y tampoco la 9, usualmente estos dos estaban de acuerdo.
con mi King James, con mi Rey Jaime. Entonces yo pensé, ¿por qué es que la Biblia más antigua está más de acuerdo con mi Biblia King James? La King James, en español King James podemos decir Rey Jaime. Algunos dicen Rey Jaime. La King James salió en 1611. Y estuve leyendo la 60, y estuve leyendo la 1569 y la 1602, y estos estaban más de acuerdo con la King James que los demás. Entonces yo dije, ¿cuál es el problema? Decidí investigar. Y empecé a investigar y estudié la historia y escribí mi primer libro de este tema. Una breve historia de la Biblia en español por Roberto Breaker. Primero en inglés y traduje en español. Y en este libro yo empecé a mostrar los errores que vi y los cambios. Y empecé a hablar con otros diciendo, mire, ¿puedes leer mi libro? Y yo visité a más que 200 iglesias bautistas. 3 años estuve yo visitando. Cada domingo, cada miércoles, pero casi cada. A veces no tenía, pero traté a poner todas las reuniones que pude. Y visité 49 de los 50 estados en los Estados Unidos. Yendo a todos lados, predicando en muchas iglesias. Conocí muchos pastores y conocí muchos misioneros. Y yo pregunté a los misioneros, ¿cuál Biblia usa usted? Oh, yo uso la 60. Y yo dije, wow, ¿por qué? ¿Has leído? Ah, sí, he leído. Y yo dije, ¿crees tú que la King James es la palabra verdadera de Dios? Sí. Ok, ¿por qué no está de acuerdo? Ah, bueno, y ni me querían hablar. Y yo dije, pero dime la verdad, ¿es cierto? ¿Soy el único que lo vea? No, yo veo también que tiene problemas en la 60. Ok, ¿por qué lo usa entonces? Y algunos aceptaron lo que estuve yo diciendo. Otros rechazaron mucho y se enojaron. ¿Por qué estás atacando usted a la Biblia 1960? Yo digo, no ataco, solo cuestiono, solo pregunto, ¿por qué es tan diferente que mi Biblia en inglés? Empecé yo a hablar de esto y un hombre muy famoso, muy grande, entre los fundamentalistas, hizo su página en que él empezó a atacar. Bueno, que él dice que yo estaba atacando la 60. Reina Valera 1602.org, ni idea si todavía existe. Esto era en 1990 algo. Pero aquí él dice, ellos atacando. Y él me puso como el número 1 de los que atacan a la 1960. Pero yo no quería atacar nada. Yo solo quería cuestionar. Si es la palabra verdadera de Dios, ¿debe leer con la Biblia en inglés? Y la pregunta es contestada, sí, sí, si es la palabra pura de Dios, entonces sí debe estar de acuerdo con mi Biblia. Empecé a leer y estudiar más y yo escribí otros 2 libros y después aún otro. 4 libros en total tengo yo escrito acerca del tema de la Biblia en español. Esto es uno, la historia y la verdad sobre la controversia de la Biblia en español. Lastimosamente no tengo en español esto, solo en inglés. Otro, una breve muestra, mirando brevemente a la Reina Valera Gómez. Y yo vi que la Gómez tiene muchos problemas también. Y después escribí esto. The Spanish Bible, its inconception and those courageous men behind its translation. En español es la Biblia española, su creación y los valientes hombres detrás de su traducción. Esto sí está en español. Entonces yo tengo 2 de mis libros en español, otro no, solo 2. Lastimosamente necesito traducir los otros 2 en español, si Dios permite. Pero estuve pensando, ¿y qué voy a hacer? Yo no quiero usar la 60. Porque yo veo que tiene muchos problemas. Entonces yo usé solo la 1909 en mi ministerio por años. Aquí está la Biblia 1909 que usé yo porque era más cerca y todavía disponible. Pero tenía problemas porque las librerías cristianas dijeron, ya no más vamos a vender la 9, solo vendimos la 60. Y yo dije, yo no puedo usar la 60 porque yo veo problemas. Y yo voy a dar al fin de esto muchos versículos y donde están mal, donde enseñan error en vez de la verdad. Para que tú puedas ver que la 60 sí tiene problemas. No pueden negar esto.
Entonces escribí mi libro primero, una breve historia de la Biblia española acerca de esto, y empecé a repartir, y algunos sí aceptaron, pero otros rechazaron, y se enojaron, y dijeron que van a usar esta versión, y no importa que sí tiene corrupción. Y yo dije, wow, esto no está bien, no está bueno rechazar la verdad y aceptar, pues, cosas feas. Entonces yo dije, bueno, yo no voy a usar, yo voy a continuar en mi ministerio sirviendo a Dios, y aún más voy a estudiar y presentar la verdad. Y yo voy a enseñarle a usted por qué yo rechazo o por qué yo no uso la Biblia 1960, Reina Valera. Ahora me gusta Reina y Valera, pero la 60 no es lo que dijo Reina Valera. Alguien ha cambiado. Y mirando al base textual, yo veo que según los mismos que hicieron la 60, que ellos no usaron completamente los textos puros. Yo le voy a dar mucha historia. Yo he estudiado por años esto y yo quiero compartir. Algunos me han dicho, don Roberto, no debes decir la verdad. ¿Cómo? Nunca debemos escuchar a uno que dice que no debemos dar la verdad. Sí, la verdad duele, pero hay que dar la verdad. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde viene la 1960? ¿Del mismo texto de la King James? ¿O venía de los textos corruptos? Había un hombre que se llamaba José Flores. José Flores era uno de los consultores en la 1960. Y yo compré su libro, el texto del Nuevo Testamento, y yo voy a leer de su libro aquí en página 232. Publicado por Klee, el texto del Nuevo Testamento. Este hombre confiesa cuáles textos usaron en la 60. Lastimosamente, no usaron todo esta línea. Usaron mucho de esta línea. Oiga bien a sus palabras. Un principio añadido a la lista primera del Comité de Revisión de la Reina Valera fue que, donde quería que la versión Reina Valera sea apartado del textos receptos para seguir otro texto mejor. Y yo digo, ¿otro texto? No, no hay texto mejor. Estos son los textos puros. Pero hoy en día, muchos eruditos, muchos son seculares ni son salvos, han entrado en instituciones cristianas, en escuelas bíblicas, empujando el criticismo textual, enseñando, los textos mejores son los textos críticos. Y esto es el pensamiento de muchos hoy. Los textos críticos son los textos puros. Mentira. Hay muchos errores y cambios y versículos que faltan en los textos críticos. Pero él dice, en apartar del texto de receptas para seguir otro texto mejor, nosotros no volveremos a receptas. ¿No querían esto? Dice, el punto 12 de los principales de trabajo dicen, en casos de dudas sobre la correcta traducción de la original, consultaremos preferentemente la English Revised Version de 1885, la American Standard Version de 1990 y la Revised Standard Version de 1946 y The International Critical Commentary, el comentario internacional crítico, los textos críticos. Preferentemente querían ellos. Y más que todo la RSV de 1946. Ahora, cuando salió en 1946 la RSV, Revised Standard Version en inglés, los que usan la King James rechazaron inmediatamente, diciendo, esta versión es tan corrupta que ataca la deidad de Cristo. Y es cierto, la Revised Standard Version hasta hoy nadie lo usa, porque muchos cristianos fijaron que tan corrupto es esto, lleno de errores, porque venía de los textos críticos. Pero cuando salió esta versión, la 60 usó preferentemente la Revised Standard Version. Y yo empecé a investigar y yo dije, wow, ¿por qué? Cuando hicieron la 1960, se llama la 60 porque la Biblia entera fue imprimida en 60. Pero ¿sabía usted que en 1990
que en 1953 ellos terminaron el Nuevo Testamento y llamaron el Nuevo Testamento de lo que será la 60 cuando termina el Antiguo Testamento. Terminaron primero el Nuevo Testamento y llamaron el Nuevo Testamento de la 60 esto, la versión latinoamericana. Aquí tengo en mi mano el Nuevo Testamento de la 60, imprimida en 1953. Terminaron el Nuevo Testamento primero y imprimieron esto en una edición bilingüe. ¿Y sabes qué usaron ellos? La RSV. La Sociedad Bíblica Americana estaba más en favor de los textos críticos y la versión corrupta, la RSV, que ellos imprimieron la edición bilingüe, inglés y español, con la RSV y su edición nueva. Y aquí lo tengo. ¿Por qué? ¿Está buena la RSV en inglés? Claro que no. Porque viene de esta línea de textos, no de la línea perfecta. De la línea de textos buenos. Un día conseguí un catálogo de diferentes Biblias. Y J. Mervyn Brenneman, editor de Harper Caribe, dice de esta versión de 1960 lo siguiente. La Reina Valera traducción 1960 en español se basa en el texto receptos. Dice que usaron el texto recibido. Pero aunque que usaron, acabamos de leer de este hombre que preferentemente usaban los textos críticos y esta versión. Entonces no todo. Y él continúa aquí. Sin embargo, los editores de la 1960 han tomado en cuenta algunos resultados de obras nuevas de comparación con los manuscritos más antiguos que han sido descubiertos. ¿Cuáles son? El Vaticano y Sinaítico. Dos textos feísimos. Textos horribles, llenos de errores. Esta comparación de manuscritos se llama criticismo textual. ¿Qué dijo entonces? Que queremos nosotros los textos críticos. Y queremos introducir los textos críticos en esta versión. Entonces es una confesión que la 60 no está basado en los textos correctos, los textos puros de donde viene la King James. Ha sido cambiado con los textos críticos. Ya entiendo entonces por qué no está de acuerdo con mi King James. Ya entendí. Según el libro de Ralph Earl, en la página 82 hasta 83, el libro se llama ¿Cómo nos llegó la Biblia? Él dice, se afirma que en las revisiones anteriores a 1909 se introdujeron unos 60 cambios de vocabulario y algún más de 100,000 en asuntos ortográficos. En la revisión de 1960 incluyen unos 10,000 cambios más. 10,000 cambios hechos en la revisión de 1960. Más otros 60, entonces 70,000 cambios, diferencia, que lo de la original Reina Valera. La 60 cambió mucho en su traducción. ¿Cambió qué? En favor de los textos católicos, en vez de los textos puros. Leímos de Eugenio Nida. Y oiga bien, Eugenio Nida, yo voy a hablar mucho de este hombre un poco más adelante. Es un hombre malvado. Eugenio Nida. Yo pienso que Nida es un jesuita, pienso yo. Y la cosa para mí triste es que hoy en día llaman a la 60 la versión coronal, como una corona. Ponen una corona sobre la 60. ¿Debe tener una corona la 60? No, porque no viene de esta línea de textos, viene de otra línea. Yo veo que está mal. Pero hoy en día muchos están usando. ¿Debemos usar los textos críticos? ¿Podemos tomar los textos críticos como la palabra de Dios? El hombre Eugenio Nida confesó en su libro, diciendo, no obstante, en algunos casos donde el texto crítico es tanto preferido sobre el texto receptos tradicional, el comité, los que hicieron la 60,
Hizo algunos cambios leves, especialmente si tales cambios no estuvieran en versos muy conocidos. ¡Ay, qué engañoso! Está confesando este hombre, el presidente de la Sociedad Bíblica Americana, que estaba atrás de esta versión, diciendo, sí, hicimos muchos cambios con los textos críticos, pero en versículos no muy conocidos. Entonces para engañar. Ok, bueno, ya entiendo. Entonces yo no estoy de acuerdo y yo no uso la 60 porque yo soy King James solamente en inglés, porque yo he estudiado por qué Dios usó la King James y por qué es la Biblia pura en inglés, porque viene de los textos puros de Dios. Los textos críticos yo niego, porque en inglés tenemos la RSV, basado en los textos críticos, lleno de errores, ataques doctrinales contra la deidad de Cristo y todo. Y la 60, preferentemente, decidió usar los textos críticos. Eso es problema. Estoy en contra entonces porque no está basado completamente en los textos correctos. Mezcló los textos corruptos. Segundamente, estoy en contra de la 60 por esto. Por su método de traducir. Ok. ¿Está bueno cambiar la palabra de Dios? Claro que no. Deuteronomio 4:2 es una advertencia de Dios no cambiar ni añadir a la palabra de Dios. Pero ellos cambiaron en más que 10,000 lugares. Proverbios 3:5 dice que no debemos cambiar la palabra de Dios para no ser hallado mentiroso. Al fin de esto yo voy a mostrarle mentiras en la 1960. Alguien pecó contra la palabra misma de Dios, cambió y ahora la Biblia tiene mentiras. Otro es Revelación 22:18 y 19. Una advertencia de Dios, no añadir ni quitar de la palabra de Dios. O Dios va a quitar su nombre del libro de la vida. ¿Por qué no fijaron? ¿Por qué no escuchaban a estos versículos? Es que ellos no importaba. Pero yo no estoy de acuerdo con la 60 por su método de traducir. ¿Cuál era el método de traducción? Bueno, la idea de una nueva revisión de la Biblia Estandarte Reina Valera comenzó en 1950. Fue la idea de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera y la Sociedad Bíblica Americana. Los dos se juntaron y ahora son conocidas como las Sociedades Bíblicas en América Latina. Yo los llamo las sociedades. Y tú vas a saber por qué. Porque ellos se juntaban con Roma. Yo les voy a mostrar esto un poco más adelante. Pero dice, estas dos sociedades bíblicas decidieron que averiguarían si había una necesidad para una nueva revisión de la Biblia Reina Valera. Comenzaron cortando hojas de Biblias en español y pegándoles en hojas más grandes. Luego les enviaron a personas de todas clases, a pastores altamente educados y a obreros que apenas podían leer. Y les pidieron que escribieran en los márgenes todos los cambios que ellos sentían que deberían ser hechos. ¿Qué piensa usted? ¿Vamos a tomar la palabra de Dios y cortarlo? Quitamos páginas. ¿Y qué piensas tú que debemos cambiar? ¿Está correcto hacer esto? ¿Debemos hacer esto? Dios quiere que tomamos a su palabra y decir, hey, ¿qué piensas tú que debe decir? ¿Está correcto cambiar la palabra de Dios con la opinión del hombre? Cipriano de Valera dijo estas palabras. No es bien hecho confiar lo cierto con lo incierto. La palabra de Dios con la de los hombres. En 1602 escribió esto. ¿Y qué están haciendo hoy en día? Lo opuesto de lo que dijo Valera. Están cambiando con las palabras de hombres la palabra de Dios. Cuando uno toma la 60, ni idea tiene si está leyendo la palabra de Dios o una palabra de un hombre que ha sido añadido. Para mí es muy triste eso. Entonces ellos enviaron páginas cortadas a otros preguntando, ¿y qué piensas tú?
¿Qué debemos cambiar? Recibieron más de 1,700 páginas marcadas y listas de cambios propuestos. Con esta información, la Sociedad Bíblica decidió continuar con el proyecto. El jefe de la Sociedad Bíblica Unida en aquel tiempo fue Eugenio Nida. Él era el presidente de la Sociedad Bíblica Americana. También este hombre es el fundador de la teoría dinámica. La teoría de traducir no según lo que dice literalmente, sino solo el mensaje del original. Esto permite al traductor ser intérprete del original y no un traductor fiel de lo que literalmente dice. Este hombre, Eugenio Nida, es un hombre que muchos dicen es muy inteligente. Yo creo que no, yo pienso que es jesuita, es malo él. Fue a una universidad secular, pero él era el jefe. Él escribió muchos libros, yo tengo varios libros de él aquí, ¿verdad? De Eugenio Nida, aquí está la Nida, significado y diversidad cultural, mensaje y misión, y sensual translación por Nida. Pero Nida es un hombre malo, porque él comenzó la enseñanza de la equivalencia dinámica. Equivalencia dinámica. La equivalencia dinámica no es lo que usaban todos por casi 6,000 años antes. En traducir, usábamos nosotros la formal. Vamos a ver la palabra que uso yo. La traducción la traducción formal. La traducción formal es traducir las palabras. Lo que las palabras dicen, debemos traducir. Entonces, si yo tengo algo en español y necesito traducir en inglés, yo traduzco palabra por palabra lo que dice, para que el que lea en inglés está leyendo la misma cosa que el que lee en español, y es lo mismo. Pero este hombre, Eugenio Nida, dijo, no, esto no debe ser. No, yo no pienso que está bien traducir las palabras. No, debemos nosotros traducir el mensaje. Entonces, para él la palabra no importaba, el mensaje. Entonces, según él, el que traduce es el intérprete. Y no debe cambiar palabra por palabra. Él puede decir, yo pienso que lo que quería decir era tal. Y traducir según lo que él mismo piensa era el mensaje. ¿Qué hace esto? Pues esto hace al traductor Dios. Ahora el traductor decide lo que quería decir el original. Y puede cambiar completamente lo que el original dice. Esto es una enseñanza malvada, diabólica, muy fea. Porque puede cambiar. Yo quiero dar un ejemplo, ¿ok? ¿Sabe por qué? La Biblia es nuestra carta de amor de Dios. Dios nos amó tanto que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Derramó su sangre. Y tanto que quería a nosotros, Él dio a nosotros una carta de amor, la Biblia. Yo quiero enseñarle un ejemplo de la equivalencia dinámica y cómo la equivalencia dinámica puede cambiar completamente el original. ¿Ok? Y esto voy un poco largo, pero quiero que tú puedas ver cómo esta enseñanza es diabólica, que puede cambiar completamente el original. Cuando estuve yo en Honduras, yo escribí cartas a lo que era mi novia en aquel tiempo, después mi esposa, Laura, mi esposa Laura. Y estuve yo en Honduras y ella en los Estados Unidos y todavía no éramos nosotros casados. Y yo estuve escribiendo a ella y yo escribí esto. My beloved angel. Ok, yo lo voy a poner en inglés, después voy a traducir en español. I love you immensely.
how much it hurts. Okay? That I cannot be with you. And then, thy beauty shines, okay? Like the sun. And then, I am happy. I know you. Okay. Escribí yo esto a lo que era mi novia, ahora es mi esposa. Y yo escribí este poema, podemos decir, por amor. De corazón, inspirada yo, de corazón escribí palabras dulces. Porque era tan dulce a mí, ella, yo quería dar palabras dulces de mi corazón. Entonces, en español, traducido literalmente, y esto se llama traducción formal o literal, literalmente esto dice, mi querida Ángel. Y yo quiero que tú leas conmigo y dígame si esto es muy bonito, ¿verdad? Es una carta de amor. Mi querida Ángel, my beloved angel, te amo inmensamente. Inmensamente. Ay, qué bonito, ¿eh? How much my heart hurts. Cuánto duele mi corazón. Cuánto duele mi corazón, mi amor. That I cannot be with you. Que no puedo estar contigo. Que no puedo estar contigo. Y después, your beauty shines like the sun. Tu hermosura brilla como el sol. Y al fin yo puse, and I'm happy to know you. Y me alegre conocerte. En conocerte. Ok, oiga bien, ¿qué piensas tú? ¿Bonito? Bueno, traducido al español, exactamente las palabras que uso yo en inglés, tiene sentido. Y si mi esposa no conoce inglés, pues solo español, ella va a decir en español, oh, me ama, mi querida Ángel, te amo inmensamente, cuánto me duele mi corazón que no puedo estar contigo, tu hermosura brilla como el sol y me alegre en conocerte. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué tal si ahora yo doy una carta en inglés, uno lo traduce a español y después uno dice, bueno, aquí está la carta y mi novia dice, yo no puedo leer español, ¿alguien me puede traducir? Y un hombre dice, yo puedo traducir, pero él es uno que en esta forma quiere traducir, no exacto. Y él dice, yo voy a tomar en español y traducirlo. Entonces él dice, yo no entiendo, yo no sé quién es que escribió. Y yo no voy a traducir palabra por palabra, solo el mensaje. Entonces él dice, mi querida Ángel, bueno, estimado mujer. Estimado mujer, te amo inmensamente. He says, él lo traduzca en inglés. Esteemed woman. Esteemed woman, ¿ok? Y esto está en español, estimado mujer. Dice, te amo inmensamente. I like you. I like you. Me gusta a ti. ¿Cuánto duele mi corazón? No me siento bien. I don't feel good. Feel good. Porque el mensaje es lo mismo. Solamente diferente palabra. Pero ¿qué importa? Él es el mensaje, la idea. No siento bien. That I cannot be with you. Que no puedo estar contigo. Que estoy. That I'm absent. That I'm absent. Que estoy ausente. Okay? Your beauty shines like the sun. Tu hermosura brilla como el sol. You're very white. You are very white. Eres muy blanca.
Y me alegre conocerte. And I'm happy to know you. And I'm not sad to know you. Y no estoy triste en conocerte. Ok, mire lo que tenemos. Y lo que quiero presentar es la importancia de traducir correctamente las palabras. Traducción formal. Porque hoy en día enseñan la enseñanza de Nida, la equivalencia dinámica, en que ellos dicen, no importa lo que dicen las palabras, el traductor puede traducir solo el mensaje. Y él puede decidir cuál palabra quiere usar para dar el mensaje, no la palabra exacta. Ok, yo comienzo diciendo mi querida Ángel, my beloved angel. Pero el hombre dice, pues en equivalencia dinámica, estimado mujer. Ok, esto estoy escribiendo a mi novia. Ok, I love you, te amo, me gusta a ti. It hurts, ¿cuánto me duele? No siento bien. That I cannot be with you, que estoy ausente. Your beauty shines like this. Eres muy blanca. I'm happy to know you. No estoy triste en conocer. Ahora ha cambiado completamente lo que yo quería. Esto fue escrito a mi novia con mucho amor. Pero esto resuena como algo que yo voy a enviar a mi mamá cuando viene el día de mamá. Mi mamá, estimado mujer, me gusta a ti y no siento bien cuando estoy ausente porque tú eres muy blanca y no estoy triste en conocerte, mamá. Esto no es algo que escribo a mi novia. Si mi novia recibe esto, ella va a enojar. Y ella va a decir, ¿qué? ¿Por qué me hablas así? ¿Ve la diferencia? Yo no estoy de acuerdo de traducir de este método. Pero esto es el método hoy en día de cada traducción nueva de la Biblia. Todos hoy en día en el mundo siguen a este hombre, Eugenio Nida, y su forma de traducir equivalencia dinámica. En que ellos dicen, no importa que se traduzca bien. No, solo el mensaje, no importa si las palabras son iguales. Sí importa. Porque esto es lo que mi esposa quiere escuchar. Mi querida Ángel, te amo inmensamente. Cuánto duele mi corazón que no puedo estar contigo. Tu hermosura brilla como el sol y me alegre en conocerte. Yo no escribo a mi esposa, estimado mujer, me gusta a ti y no me siento bien que estoy ausente porque tú eres muy blanca y no estoy triste en conocerte. ¿Ve la diferencia? Gran diferencia. Sí cambia esta forma de traducir el mensaje. Pero a ellos no importa. Los que hicieron la 60 usaban la teoría de equivalencia dinámica. Entonces la 60 está completamente cambiado en muchos lugares de la original. Por esto no leía con la King James, que hizo la traducción formal. ¿Me entiendes? Quería enseñarle otra cosa. Había un hombre que fue a sur del Pacífico. Y en el Pacífico había un misionero a una isla. Y llegó a una isla y empezó a traducir la Biblia en el idioma de los nativos. Pero él tenía problemas. Los nativos ni idea tenían de lo que era un cordero. Él estaba traduciendo el libro de Juan y él dijo, el Cordero de Dios que quita todos los pecados de todo el mundo. Entonces este hombre dijo, mire, señor Eugenio Nida, tengo problema. Aquí estoy yo en esta isla y ni idea tienen ellos de lo que es un cordero. ¿Qué piensa? ¿Cómo puedo yo traducir el Cordero de Dios? Porque ni existe la palabra cordero. Y Nida dice, ¿y cuál animal tiene? Pues tienen puercos. Ok. Entonces Nida recomendó, oigan muy bien, poner el puerco de Dios. ¿El qué? Él dijo, no, el mensaje es un animal murió. Y Cristo es un tipo de un animal. No importa cuál animal, pues puerco, porque ellos tienen puercos. El puerco de Dios. Entonces Nida dijo que está bien cambiar
y poner el puerco de Dios. Y llama a mi Señor Jesucristo un puerco. ¡Qué malvado aquel hombre! ¡Qué diabólico! ¡Qué malo! No. Usted me dice, pero si no existe en el idioma esta palabra, ¿qué haremos? Pues introducimos de inglés, lamb, o de otro idioma, cordero. Y imprimimos la Biblia con una foto de un cordero, para que entiendan y aprendan. Jesucristo es el Cordero de Dios, no el puerco de Dios. ¡Qué horrible este hombre! Y su teoría diabólica del diablo. Ahora, yo no estoy de acuerdo con esta versión malvada por la meta de traducir. ¿Por qué hicieron las 60? ¿Porque querían que la gente tiene la palabra pura de Dios? Claro que no. Cuando estudiamos a este hombre Eugenio Nida, yo dije que yo pienso que él es jesuita. ¿Por qué pienso yo que él es jesuita? De su libro Entendiendo América Latina, de 1978, Nida dijo que hay 3 razones que hicieron la traducción de las 60. Por los siguientes 3 razones decidieron hacer las 60. Según Nida mismo, traducieron la 1960 por, número 1, la popularidad creciente del movimiento ecuménico, dirigido por la Iglesia Católica Romana. Número 2, el liderazgo de la Iglesia Católica Romana en resolver diferencias culturales y sociales. Y tercero, la renovación de la beca bíblica en transmitir principalmente el mensaje de la Biblia y de la proclamación de las buenas noticias entre católicos. Es un hombre ecuménico. Este hombre, Eugenio Nida, dijo, mi meta de hacer esta traducción es que los católicos y los protestantes pueden juntarse. ¿Podemos nosotros juntar con los católicos? En ninguna manera, porque el catolicismo está muy en contra de la palabra verdadera de Dios. Los evangélicos entienden, los católicos tienen otra doctrina que no es bíblico. Tenemos que guardar la palabra y lo que esto dice. La única manera de juntarse con los católicos es echar fuera la doctrina. No podemos echar fuera la doctrina. Pero según Nida, no, está bien que echamos fuera la doctrina. Por esto usamos los textos católicos para que podamos unir. Yo no. Por esto no uso las 60. José Flores, otra vez, en su libro, La Historia de la Biblia en España, admite lo siguiente acerca de la 1960. Oiga bien a José Flores. Esto pasó en España. Los grupos ecuménicos de Señor Tais y el padre es un sacerdote, el padre Roberto Giscard, apareció en la televisor española en 1965. Querían dar dinero a un pastor católico romano del editor para imprimir 1 millón de Nuevos Testamentos ecuménicos. Los católicos querían 1 millón ejemplares de las 60. ¿Por qué? Simultáneamente, varios sacerdotes también compraron el recientemente publicado 1960 Reina Valera Protestante Biblia, admitiendo o confesando que es el preferible y que lo utilizarán para enseñar a niños durante catecismo. Entonces ellos estaban diciendo, queremos las 60. ¿Por qué confesaron los católicos que las 60 era, según ellos, mejor? ¿Por qué querían usar? Porque ellos entendieron de los textos críticos, de los textos católicos. Hemos cambiado con los textos de nosotros, entonces aceptamos. Así es. José Flores también dice en su libro, las sociedades, yo les digo sociedades, las sociedades bíblicas unidas han tomado una vuelta hacia el movimiento ecuménico. Y redactores católicos y protestantes por último han encontrado los puntos comunes para la comercialización de las escrituras.
junto a la Iglesia Católica trabajando con protestantes y digamos, usamos todos la misma Biblia porque aceptamos, porque tiene algo de nuestros textos y un poco de lo que tú quieres. Bueno, mezclamos los dos y juntamos. Yo no, nunca, jamás juntaré yo con los católicos. José Flores también confiesa en su libro en cuanto de Eugenio Nida. En el mes de mayo de 1963, el visito del doctor Eugenio Nida de la Sociedad Bíblica Americana a la oficina de la Biblia de Madrid, acompañado con los padres Sarafis Aucejo y Fonterrabia, católicos, padres, mostró que las sociedades bíblicas protestantes han girado al ecumenismo. ¿Está bueno? ¿Está bueno juntarnos? ¿Es bueno el ecumenismo? Claro que no. ¿Qué dijo Eugenio Nida en uno de sus libros? Eugenio Nida dijo, en cuanto de los textos usados de las 60, para el Nuevo Testamento los traductores, estas son las palabras de Nida, son recomendados seguir el texto del griego original, redactado por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera de la Biblia, editado por Herbert Nessel. Pero está abajo de la libertad seguir aquel atrás de la versión inglesa autorizada o la Revised Standard Version. Traductores que son desconocidos con los originales son deseados de seguir el texto de la 1981, 85 o 91. Textos corruptos en inglés. O otra versión sancionada por la comité. Dice Nida que él quería que usen el texto de Nessel. ¿Qué es el texto de Nessel? Pues es esto. Ya tengo aquí en mi mano. Nessel-Aland. Oye bien. El texto de Nessel es el texto crítico. Esto es el texto de esta línea, no de esta línea. Es un texto no perfecto, ni correcto en muchos lugares, tiene muchos errores. Pero cada versión moderna de la Biblia se basa en el Nuevo Testamento de esto, del texto crítico, texto católico, texto corrupto, no de los textos puros. Seguimos leyendo. Del libro de Kurt Aland, esto se llama Nessel-Aland, ¿ok? Entonces, Nessel-Aland, él mencionó Aland. Yo busqué un libro de Aland y estuve leyendo el libro de Kurt Aland, el texto del Nuevo Testamento de 1989 por Eerdmans Publicadores o Publishing, página 33. Dice, la unificación se cumplió cuando la Sociedad Bíblica Wurtembergo abandonó planes para una edición independiente, diciendo que la GNT, esto también se llama la GNT, de Nessel-Aland no solamente debe ofrecer el texto común, más que todo debe ser la responsabilidad de la comité editorial. Kurt Aland, Black, Cardenal Martínez, un católico cardenal, Metzger y Wilkren. Estos 5 nombres deberían ser expandidos hasta 7. Nida debería ser añadido porque él no solamente inició la obra, pero más tomó un parte activo en cada sesión del comité editorial. Él que estaba empujando las 60, un ecuménico que trabajaba con católicos, dijo, esta está una buena versión. Debemos tener un Nuevo Testamento crítico y basar todas las versiones modernas en esto. ¿Pero esto es un texto bueno? No, claro que no. Pero leo más de este mismo libro, de página 30. ¿Qué pasa con la esquina actual en la que el autor del Nuevo Testamento griego se encuentra ahora con el texto nuevo de Nessel-Aland? Aquí está. El texto es el mismo que el GNT3, es idéntico. Con esto nos referimos al texto oficialmente reconocido por las Sociedades Bíblicas Unidas y la Iglesia Católica. Fue factor significativamente nuevo en la esquina. Más adelante dice, los inicios de este texto se remontan a finales de la década de 1940.
Esto fue cuando Allen comenzó su asociación con Nestle. La 21ª edición de 1952 fue la primera en tener su nombre en el prefacio de Nestle Aland. Su primera tarea fue verificar los datos en el aparato y al mismo tiempo volver a reexaminar el texto y prepararse para una revisión del mismo. Ya se ha logrado un progreso considerable cuando en 1955, por iniciativa del secretario de Traducciones Eugenio Onida de la Sociedad Bíblica Americana, se estableció un comité internacional para preparar una edición del Nuevo Testamento en griego, y más y más y más. Eugenio Onida está atrás de esto. El Nuevo Testamento de griego, que usan todas las versiones modernas en traducir. No van ahora al texto recibido, o textos receptos. Solo van a este texto crítico católico. Esto es un libro lleno de errores. Tengo en mi mano este libro. Yo quiero leer el principio de este libro. Ahora yo lo busqué en español y no lo hallé, entonces yo tengo que traducir de inglés. Aquí en el principio dice: Nestle creyó este texto basado en los textos criticales de los siglos 1800. Y él dice que utilizó la obra de Westcott y Hort. Westcott y Hort tomaron dos textos, Vaticano y Sinaítico, y basaron estos dos textos su propio Nuevo Testamento. Estos fueron dos textos tan corruptos que ni estaban de acuerdo en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Había más que 3,000 cambios. Son textos perversísimos. Pero así fue basado este texto. Ahora yo quiero que leas conmigo, yo lo traduzco de inglés, la confesión de los que hicieron esta edición. The text shared by these two editions, los textos compartidos por estas dos ediciones, was adopted internationally by Bible societies. Fue adoptado internacionalmente por sociedades bíblicas. Following an agreement between the Vatican and the United Bible Society. Entre un acuerdo con el Vaticano, los católicos, y las sociedades bíblicas, has served as the basis for new translations for revisions made under their supervision. Es el base de nuevas traducciones y versiones hechas bajo de su supervisión. Okay? It should naturally be understood that the text is a working text. Debe entender que este texto es un texto, una obra en proceso. It should not be considered as definitive. Nadie debe considerar este texto como definitiva, but as a stimulus to further efforts of verifying the text of the new. Pero es algo para leer mientras que estamos todavía buscando el texto del Nuevo Testamento. Ahora, los que hicieron este Nuevo Testamento, aquí mismo, confesaron que ni es perfecta, ni es terminada, ni es de textos puros. Ni idea tenemos, confesaron, si esto es de verdad la palabra del Nuevo Testamento o no. Somos críticos de la palabra de Dios y estamos cambiando poco a poco. Esto es la edición 27. Hoy está en como 28 o algo. El texto crítico no es un texto terminado. Los hombres siempre están cambiando. Pero yo tengo la Biblia pura, perfecta de Dios, inspirada y preservada en la King James porque vienen de los textos puros. Pero toda versión moderna viene de esta línea de textos, que son los textos críticos, corruptos, católicos, que ellos mismos dicen que no son perfectos. No deben tomar esto y decir, esta es la palabra de Dios, porque quién sabe. Los hombres lo cambian y quién sabe. Pero yo puedo tomar mi Biblia King James y decir, yo tengo en mi mano la palabra preservada de Dios, porque viene de los textos puros, no contaminadas o cambiados por los hombres. Quiero enojar mucho cuando yo pienso en lo que han hecho. Las sociedades, yo los llamo suciedades, las suciedades bíblicas han cambiado la palabra de Dios
mezclándolo con textos críticos, los textos católicos, con el propósito de mezclar católicos con evangélicos. Para mí es feo. Yo no uso la 60 por las lecturas textuales. Si yo tomo la 1960, empiezo yo a leerlo, yo veo los errores. Y como le digo, ¿verdad? Yo tenía la King James y la 60. Y cuando la 60 dice algo que no dice la King James, yo digo, ¿por qué el cambio? Y muchas veces el cambio era tan peor que yo pude decir, no, esto no puede ser la palabra de Dios. Aquí tengo muchos errores. Y eso es solo muy poco de los errores que existen en la 60. Y yo no tengo tiempo a leer todo, ¿verdad? Pero si tú tienes una 60, búscalo. Yo le voy a dar ejemplos. Por ejemplo, mi pregunta es, ¿quién mató a Goliat? Tú me dices, tú me respondes, oh, todo el mundo sabe quién mató a Goliat. Era David. Ajá. Y en la Biblia perfecta. Y los textos puros. Pero en esta línea de textos, no. Tú vas a 2 de Samuel 21:19 y la 60 dice que el Hanán mató a Goliat, no a David. Pues es una mentira entonces. Todos los niños en la escuela dominical, oh, David mató a Goliat. No, mentira si usa usted la 60. No, era el Hanán, según 2 de Samuel. No, era David. Tenemos otros pasajes que dicen que David mató a Goliat, no el Hanán. El Hanán mató el hermano de Goliat. Pero la 60 mienta y dice que el Hanán mató a Goliat. En 2 de Reyes 10:25, la palabra santo está añadido al texto. Pero el contexto habla de Baal. La King James, el texto correcto, ¿qué dice? Templo de Baal. ¿Qué dice la 60? El santo templo de Baal. ¿Cómo? Baal es el diablo. ¿El santo del diablo? Claro que no. Ni su templo es santo. ¿Por qué añadieron esa palabra? ¿Ahora ya es santo el diablo? Muchas cosas. En Job 11:12. ¿Qué dice Job 11:12? Dice que un ser humano nació de un burro. Ajá. ¿Cómo es posible? Ni idea. Pero según la 60 sí pasó. ¿Qué es esto? ¿Bestialidad? ¿Evolución? No, la Biblia es pura. Y tú me dices, ¿cuál Biblia usas tú, don Roberto, en español? Bueno, tú vas a ir a www.rrb3.com. Es mi página antigua en que yo hablo de cuál versión uso yo. Yo uso la Valera 1602 purificada. Tú puedes conseguir uno de estos a www.valera1602.org. Y esta es la Biblia en español tomado de este base. Nada de este lado de los textos corruptos. Siguiendo solo los textos buenos. Y en esta Biblia todo está bien. No dice que nace de un burro un hombre. Y en la 60, en Daniel 3:25, cuando viene Jesucristo, a los tres ahí en la llama a Jesucristo solo un hijo de los dioses. No, la King James y la purificada dice hijo de Dios, porque sabemos que es Jesús. Dios estaba con ellos. Pero la 60 dice, no, es solo un hijo de los dioses. ¿Cuál de los dioses entonces? No, es el hijo de Dios. A Jeremías 5:17, en este versículo, la 60 manda a los padres de Israel a comer a sus hijos. ¿Canibalismo? ¿Quién cree en canibalismo? Bueno, los católicos, porque en la misa dicen que coman Dios, no sé. Pero yo no quiero una Biblia tan perversa que dice que no está bien comer sus hijos. En Mateo 5:22, la 60 quita la palabra sin causa o locamente, lo cual hace a Jesús un pecador que está en peligro de irse al infierno, según Marcos 3:5. Pero Mateo 5:22, la King James y la purificada, dice locamente. Se enojó
Jesucristo, pero tenía causa enojarse. Pero si enoja sin causa, va al infierno. ¿Jesucristo va al infierno? En la Biblia perfecta no, pero en la 60 sí puede. En Lucas 2:22 cambia ella a ellos, lo cual hace a Jesús un pecador que necesitaba un sacrificio. El contexto es María, y según la ley, cuando la mujer tenía un niño, ella tenía que traer un sacrificio de purificación, un sacrificio para su pecado. Entonces, la Biblia perfecta, en la King James, los textos perfectos, dice ella, María. Los textos falsos dicen ellos, incluyendo a Jesús. ¿Jesucristo necesitaba un sacrificio por sus pecados? ¿De veras? ¿Era pecador mi Señor Jesucristo? Ninguna manera. ¿Por qué cambió? Por solo cambiar una sola palabra, ya Jesucristo es un pecador, según la 60. Qué horrible. Juan 18:36. Por remover o quitar la palabra ahora, la 60 enseña que Jesucristo nunca gobernará ni reinará en la tierra. No, pero tenemos la Biblia perfecta que dice ahora. Jesucristo estaba diciendo, ahora mi reino no. Pero en el futuro sí. Pero quitar ahora, ya no va a gobernar, ya no va a reinar. ¡Qué tremendo! En 2 Corintios 2:10 cambia persona de Cristo a presencia de Cristo. Está hablando del contexto de perdonar. Y en la Biblia correcta, de los textos correctos, dice, hay que perdonar a otro hermano en Cristo, en la persona de Cristo. La 60 no. Yo no necesito perdonar a nadie ahora, aquí en la tierra. Porque la 60 dice que yo perdono en la presencia de Cristo. Entonces, cuando yo voy al rapto al cielo, yo digo a otro hermano, ok, ahora te perdono. No. Debo perdonar ahora a otro hermano en Cristo. ¿Por qué cambia tanto? Es horrible. Una cosa más que todo, más horrible que todo, es 2 Corintios 4:14. Cambia una sola palabra por a con. Y en 2 Corintios 4:14 está hablando de Jesucristo, quien resucitó. Y si conoces tú el Evangelio, 1 Corintios 15:1-4, ¿qué es el Evangelio? Que Cristo resucitó. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Jesucristo está en el cielo. Amén. Pero según las 60, no. Según las 60 de este versículo, 2 Corintios 4:14, Jesucristo todavía está aquí en la tumba. Los textos correctos dicen que resucitaremos por Jesús. Al rapto, si uno muere antes del rapto, va a resucitar por Jesús, por el poder de Dios. La 60 dice no, va a resucitar con Jesús. Si resucitamos con Jesús, ¿dónde está Jesús todavía? Aquí en la tumba. 60 deja a mi Señor Jesucristo en la tumba por haber cambiado una sola palabra al leer con los textos críticos. Es un error grande. 1 de Pedro 3:21. La 60 quita las palabras a la figura de la cual, los cuales están en la 1909 y los textos puros. Por esto, por hacerlo, ahora pueden enseñar que el bautismo salva. ¿Somos salvados por bautismo en agua? No. ¿Pero qué enseña la Iglesia Católica? La Iglesia Católica enseña, hay que bautizar en agua para quitar el pecado original. Bautizar a los niños. ¿Puedes ver por qué están cambiando la palabra? Para traer otra vez a la Iglesia Católica todos los protestantes. Por el ecumenismo. También tenemos en la 60 la equivalencia dinámica. Muchas cosas feas. En vez de traducir la palabra, cambiaron la palabra con esta teoría. Por ejemplo, la palabra unicornio. Está en la Biblia varias veces. No, está cambiado. De unicornio a búfalo. Búfalo. El búfalo tiene 2 cuernos, 2 cachas. El unicornio solo uno. Uno dice, don Roberto, no existe hoy en día el unicornio. No importa si existe hoy en día.
pero existía. Yo he leído en diccionarios antiguísimos del rinoceros, yo no sé cómo es en español, rinosario o algo. Y hoy tenemos uno que tiene dos. Pero había uno que ahora es extinto, ahora ya no existe, que solo tenía uno. En África o en algún lado, yo no recuerdo. Eso es un unicornio, solo con uno. Pero ellos dicen, no existe, entonces cambiamos. ¿Está bueno cambiar la palabra? Yo llamo a la 60 la Biblia búfalo. Cambió hemorroides a tumores. ¿Está bueno traducirlo así? No. Cuando uno tiene hemorroides, es en un lugar específico. Y sí duele. Un tumor puede estar en cualquier lado. No está bueno que permitimos a gente cambiar nuestra Biblia y cambiar palabras. Cambien Cristo a ungido de Dios. Pues sabemos que Cristo es un ungido. Pero si la palabra en griego es Christos, yo quiero Cristo, no el ungido de Dios. Esto es equivalencia dinámica. Cambia vaso en 1 Tesalonicenses 4:4 a esposa. El contexto es disciplinar su cuerpo. Pero ahora la 60 dice que puede disciplinar el hombre a su esposa. Ya puedo golpear a mi esposa. ¡Qué bien! No, está mal. ¿Por qué han cambiado? Cambió la palabra hereje a solo un hombre que causa división. No, pero la palabra es hereje. Y es una palabra fuerte. Y aún más, muchas cosas. Quita la palabra infierno completamente de todo el Antiguo Testamento. La 60. Cambia la palabra imputada. Imputada. La imputación es una enseñanza bíblica, una doctrina bíblica. La 60 dice, debemos quitar esta palabra completamente de la Biblia, imputada. ¿Sabe por qué? Porque Eugenio Nida dice, hay una mala palabra adentro. Nunca pensé yo en esto cuando leí esta. Un hombre con mente sucio va a mirar una palabra y decir, esta palabra no debe estar en la Biblia porque contiene otra palabra adentro. Tú eres un hombre con malos pensamientos. La 60 es una versión muy, muy fea. Y durante los últimos 20 años muchos han fijado, muchos han apartado, muchos han escrito libros en cuanto de esto. Este hombre todavía defiende Calvino George, la 60, yo no sé cómo. Aunque que dice que es King James en inglés, pero la 60 no lee igual que la King James. Otros han escrito libros, ¿verdad? Yo no me queda tiempo a hablar de todo, pero muchos han fijado el problema con la 60 y ya no quieren. Lastimosamente hay gente que dice que son cristianos, bautistas, fundamentales, que todavía defienden. Aquí tengo esto, en una iglesia en California conseguí la edición bautista fundamental de la 60. Este hombre me dio y abrí y vi una cosa espantosa. ¿Lo miras? Esto es un símbolo del ocultismo. Algunos dicen, no, esto solo es el símbolo de la Trinidad. No, es un símbolo de ocultismo. Las brujas usan este símbolo. Es de la nueva era. En inglés estamos contra de la New King James. Porque la New King James, la nueva Rehaime, está no basada completamente en estos textos. Mezclaron un poco de los textos críticos. Y estaba muy en contra porque en el principio de la New King James, mire lo que pusieron. Aquí está el New King James y ahí está este símbolo de ocultismo. Hermanos, solamente hay una Biblia en inglés que es pura. Es la King James. Cada otra revisión, cada una en inglés, viene de este lado y no de los textos puros. La única Biblia correcta en inglés es la King James. No existe ni aún otro. En español, si tú quieres una Biblia pura, solamente hay la Valera 1602 purificada. Y de aquí puedes conseguir la Valera 1602.org. Tú no puedes ir a cualquier librería cristiana y conseguir la Biblia purificada. Porque muchos hoy en día están usando la 60 y no quieren cambiar. Y es muy triste, muy pocos quieren la palabra. No quieren aceptar la verdad. Y yo le di la verdad. Su base textual era de los textos críticos. Aunque que sí tenían texto bueno, mezclaron los dos.
Su método de traducir era usar esta forma. Por esto no traducieron bien. La meta de traducir era ecuménico. Juntar los católicos. Y cuando lees a la 60, leo yo muchos errores. Bastantes errores. Por esto yo no quiero nada con la 1960. Yo uso la purificada. Y ya tengo aquí en inglés y en español. Bilingüe. Yo solo uso la Biblia pura de Dios. Entonces yo quería compartir contigo todo esto. Y preguntarle cuál Biblia usas. Algunos todavía no saben que la 60 tiene derecho, ¿cómo se llama? Del autor o algo así. Y si uno quiere imprimir un folleto o un libro usando pasajes de la 60, tiene que pagar un porcentaje a ellos si quiere usar este texto. La purificada no. Tú puedes usar la purificada sin pagar nada, sin cambiar. Yo no quiero apoyar al Papa en Roma. Yo no quiero apoyar el Vaticano en ninguna manera. Yo quiero la Biblia pura de Dios. Y quiero usar la Biblia correcta. La Biblia dice en Lucas 11:28. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Por esto yo quería compartir contigo la verdad de dónde viene la 1960. Yo en ninguna manera uso esta versión ecuménica producida por lo que parece como un jesuita, Eugenio Nida. Si no es jesuita, pues es un hombre que trabaja con católicos. Y los católicos no quieren nada de Dios y de la verdad. Quieren ellos su Biblia imperfecta. Ellos han perseguido a los que querían la Biblia pura. Y viene de textos no puros. Ahí está la verdad y ahora la pregunta es, ¿qué quieres? Si quieres la Biblia pura, que lea con la Biblia pura en inglés, la King James, Valera1602.org. Mi página antigua es rrb3.com. Tú puedes ir ahí a buscar donde dice la Biblia española y tengo más información. Gracias por ver este video. En YouTube tengo otros videos también en cuanto de la historia de la Biblia. Espero que fue una bendición. Dios te bendiga. Adiós.